EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Qué cosa tan maravillosa es nuestra iglesia. Esta red global fue creada basada en la confianza. Lo esencial de la evangelización es decirle a todos que Jesús los ama. Todos somos llamados a ser grandes santos. No debemos perder esa oportunidad. Welcome. Bueno, bienvenidos. Y tenemos un invitado maravilloso esta noche. Él ha sido mi amigo durante muchos años. De hecho, yo cené espaguetis o algo por el estilo en su casa con su madre. ¿No es así? Así es. ¿No eran espaguetis? Parecía que era eso, por supuesto. Eran espaguetis con ¿Y albóndigas. qué otra cosa? Bueno, pues tengo algunas buenas noticias para ustedes esta noche y estoy muy emocionada sobre todo esto. Y quiero compartirlas todas con ustedes. Saben, cuando se consagra una iglesia hay que tener una reliquia de un santo, de un mártir o algo así. Y yo creo que ya les dije a ustedes la última vez, porque hablamos sobre eso la semana pasada, que yo sentía que el niño Jesús me había pedido hacer esto, porque debía ser en reparación por el aborto. Y era tan solo una impresión que yo tenía. ¿Ve? Bueno, pues ya hoy recibimos la fantástica noticia de que las reliquias que el obispo recibió son de niños mártires. Dos niños que fueron martirizados en el siglo I por su fe. Y yo pensé, no lo puedo creer. Saben, algunas veces uno planea las cosas o usted cree que eso es lo que el Señor quiere y usted no está muy seguro. Pero aquí está. Ven, los huesos de dos niños mártires como de este tamaño, 4 por 4 pulgadas. Y eso es bastante grande. Y ellos van a estar en los dos altares de la iglesia, el superior y el inferior. Y yo me emocioné mucho porque es como un sello de aprobación para nosotros. Y yo realmente espero grandes cosas del niño Jesús por el terrible azote que todo el mundo tiene y que se llama aborto. Y ellos fueron pequeños mártires que murieron por la fe, pero han muerto en forma injusta. Así que yo solo quería compartir eso con ustedes y darle las gracias al abad del monasterio por su generosidad en permitirnos tener este maravilloso regalo. De veras estamos muy agradecidos. Y mi invitado esta noche ha sido visto en EWTN. En realidad, cuando yo estuve en Huntsville la semana pasada, yo misma lo vi. Y él ha estado sustituyendo al obispo Foley los lunes por las noches y él hizo el memorial hoy día del santo cura de Arce, uno de mis santos favoritos. Y él es el santo patrono de los sacerdotes diocesanos. Y yo estoy segura de que ustedes esta mañana oyeron a nuestro sacerdote hablar sobre el sacerdocio y lo hizo muy, muy bien. Ahora, es apropiado ahora que hablemos sobre el sacerdocio por muchas razones. Esta ha sido una época de escándalos y de peleas por las mujeres queriendo ser sacerdotes. Bueno, usted no puede ser sacerdote si usted es mujer. Y esa es la voluntad de Dios. Así es como es. No es como dijo el Padre esta mañana, no es un trabajo que uno busca, sino que es una decisión de parte de Dios. Y usted puede decir sí o no, pero es la voluntad de Dios. Y así es como es en la vida religiosa. Yo sé que en nuestro convento hay mujeres que pueden vivir allí y otras que no pueden. Usted tiene que ser seleccionado por el Señor para poder hacer ambas cosas, pero muy especialmente para el sacerdocio. Así que yo estoy muy contenta de que me haya decidido hablar sobre esto.
Y ustedes saben que había un sacerdote en tiempos de San Francisco que, bueno, no vivió una vida muy buena. Así que se lo trajeron a San Francisco y se preguntaron qué iba a hacer este hombre santo. Pues si lo regañaría, si saldría huyendo, ¿qué iba a hacer? Y San Francisco se arrodilló y le besó las manos. Y las personas allí se sorprendieron mucho, por decir, el Santo Padre Francisco entendía el sacerdocio. Nosotros podemos estar en desacuerdo con las cosas que ellos hacen y su estilo de vida muchas veces, pero usted no le puede quitar ese tremendo regalo para ellos y para nosotros. Así que seguimos esperando. Tenemos al Padre Frederick Miller aquí y todos comprendemos el regalo que es el sacerdocio. Y tal vez si usted tiene una vocación para sacerdote, pues escuche. Demos la bienvenida al Padre Miller. Gracias, Madre. Yo cuando usted estaba hablando de San Francisco, ¿no fue San Francisco el que dijo que si él veía un ángel y un sacerdote, él saludaría primero al sacerdote? Oh, sí. Sí, Sí. porque el sacerdote tiene el poder que el ángel no tiene. Consagrar la Sagrada Eucaristía y absolver los pecados. Y me parece que a mí que al estudiar la vida de San Francisco y las cosas que le escribió, que su amor por el sacerdocio estaba totalmente entretejido con su amor por la Sagrada Eucaristía. Ahora alguien me dijo, y yo no he podido verificar esto, que cuando San Francisco vivió, él fue el responsable de la exaltación del Santísimo Sacramento en el centro de las iglesias. Y que antes de ese momento la Eucaristía era reservada en una capilla lateral o tal vez colgando del techo, pero que el gran amor de San Francisco por la Eucaristía lo empujó a hacer que los sacerdotes la colocaran en el centro de las iglesias. ¿Es eso cierto? Sí, sí, es cierto. Así que yo lo que yo pensé es que es una verdad objetiva, que realmente no habría Eucaristía sin el sacerdocio y Eso es impresionante, de verdad. el problema que tenemos hoy... Perdóneme, pero yo estoy muriendo poco a poco, pero no me voy a rendir muy fácil. El Padre Francisco tuvo que dar una charla a un grupo de peregrinos esta tarde y yo pensé que ya que era la festividad de San Juan Vianney que hablaríamos sobre el sacerdocio. Y recordé algo que yo leí en los escritos de San Juan. En sus escritos sobre el sacerdocio, se me olvida el título exacto de él, pero él dice al principio que una de las grandes bendiciones que el Señor le da a la Iglesia y al mundo es un sacerdocio fiel, un sacerdocio comprometido con la palabra de Dios, comprometido con el sacramento y el cuidado pastoral. Y el peor castigo, el peor flagelo que Dios puede infligir al mundo es un sacerdocio infiel. Un sacerdocio o una ausencia de sacerdotes o una ausencia de sacerdotes, demasiado pocos sacerdotes. Así es. Así que yo creo que realmente tenemos que implorar a Dios que aumente el número de las vocaciones sacerdotales y que ayude a los sacerdotes a ser santos. Sabe, yo creo que estamos acostumbrados, tal vez solo en los Estados Unidos, a juzgar a las personas por su estilo de vida, por su inteligencia, por sus riquezas o muchas cosas superficiales. Y yo pienso que me gustaría que le explicara al público esta noche la diferencia. Ahora, un sacerdote, ¿sabe? Puede ser uno de los peores sacerdotes en el mundo. Y yo pienso que lo que no comprendemos es que aún a pesar de eso, hay un libro escrito por... se me olvidó quién lo escribió, y que trata sobre los sacerdotes que abandonan el sacerdocio. Y este hombre dice que estaba en New York y que un automóvil golpeó a esta anciana y que estaba muy claro que se estaba muriendo. Y un barrendero, alguien que anda caminando recogiendo basura, suciedad y papeles, se detuvo y que vio cuando él le daba la absolución. El barrendero. Sí, el barrendero.
Y él dice que pudo oír que era en latín. Y él lo dijo bien, lo hizo bien. Y él se quedó pasmado, porque aquí estaba este pobre hombre que probablemente cometió un gran error en su vida y estaba limpiando las calles, pero en ese momento, ve, y por eso es que yo creo que perdemos de vista esto. Bueno, explíquenos eso un poquito, porque yo creo que ese es un tremendo ejemplo. Usted sabe, madre, una de las notas más distintivas de nuestra enseñanza católica sobre el sacerdocio es que el sacerdocio es un don que se le da a un hombre directamente por Jesucristo. La vocación viene como una gracia de la Iglesia durante los años del seminario, el adiestramiento y el discernimiento de si hay o no una vocación auténtica. Y lo que la Iglesia trata de hacer en el seminario es discernir si el hombre tiene o no el carisma de Jesús, el buen pastor, si él desea poner en juego su vida por el pueblo de Dios. Y poner su vida al servicio del pueblo de Dios. Y también el seminario necesita tratar de discernir si el hombre tiene el carisma del celibato por la causa del reino. Si él puede vivir una vida útil y productiva en el estado de celibato. Cuando la Iglesia hace ese juicio, ciertamente no es un juicio infalible, pero es un juicio basado en la prudencia y la sabiduría. La Iglesia trae al hombre el sacramento de la Sagrada Orden. Es el sacramento, la Iglesia simplemente le presenta al hombre a Cristo. Y por medio de la imposición de las manos del obispo. Y la oración de consagración, Jesús comparte su sacerdocio directamente con el hombre que está siendo ordenado. Así que cuando el sacerdote sale de la catedral, él es para siempre un sacerdote de Jesucristo. Nosotros creemos que él recibe en su espíritu, en su alma, un carácter espiritual indeleble. Él es sellado por el Espíritu Santo con el carácter de Cristo. Así que él está en la iglesia, en persona de Jesús y poseyendo el poder de Jesús. Así que cuando el sacerdote se para en el altar y celebra la misa, él no dice, comed y bebed, este es el cuerpo de Cristo. Él dice, comed y bebed, este es Cristo, este es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Así que en otras palabras, debido a este sello santo en su alma, Cristo está actuando directamente en él, cambiando el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Cuando el sacerdote absuelve, él no dice, Cristo te absuelve de tus pecados. Él dice, yo te absuelvo de tus pecados. Es Cristo trabajando por él, en el medio. En él, por medio de ese poder, ese carácter que produce la remisión de los pecados. Eso nunca desaparece. Cuando Cristo da ese don, lo da para siempre. Así que aun si un hombre deja el sacerdocio, él todavía tiene el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él todavía tiene el poder de absolver. Tremendo. Eso fue lo que pasó en esa situación. Otro sacerdote, él dice que estaba en un restaurante cenando y este hombre le dijo, bueno, ¿le importa si yo me siento con usted a cenar? Y él le dijo que no. Y lo invitó a su casa. Le dijo que tenía algo bello y lo que fuera de lo que estaban hablando. Y él dijo que él reconoció que era un sacerdote por la manera en que puso la llave en la puerta. Si usted recuerda que los sacerdotes, después que consagran la hostia, nunca separaban estos dos dedos. Y él tomó su llave y se la puso aquí, por puro hábito. Y así abrió la puerta. ¿Cómo se hace en la misa? Así como en la misa, sí. Y este hombre le dijo, ¿cuánto tiempo ha sido usted sacerdote, padre? Y él casi se desmaya. Él no se daba cuenta de que aún externamente había una parte de él que era todavía un sacerdote y que nunca iba a desaparecer. Ese carácter es como el carácter del bautismo. Así es. El sello del bautismo y de la confirmación que una vez que es dado está ahí y permanece aún en el cielo o en el infierno. Así que por lo tanto un hombre que es ordenado al sacerdocio permanece siendo sacerdote en el reino o en el infierno. Háblenos un poquito de San Juan Vianney. Yo no creo que el público allá afuera tenga la más leve idea de quién era él, pero él era, a mí me gusta porque era esencialmente torpe. Sí, lo era. Él trabajaba mucho para sacar Fs, al igual que yo.
Y ellos solo lo ordenaron porque después de la revolución estaban muy presionados buscando sacerdotes y el obispo preguntó, ¿quién es él? Y le dijeron, oh, él es muy bueno. Pero él dijo, ¿pero es piadoso? Y le dijeron, sí, sí, sí lo es. Y no preguntó si era inteligente, no preguntó cuán brillante él era, sino si era piadoso. Y entonces dijo, pues ordénelo. Pero él es el único sacerdote diocesano ordenado, quiere decir canonizado. Yo no sé, yo no creo que yo diría eso. Yo pienso que hay otros sacerdotes diocesanos que fueron, por ejemplo, Neri. Luis de Montfort, él comenzó una orden con una edad avanzada, pero cuando él fue ordenado, él hubiera sido un sacerdote diocesano. Carlos Pero él Romero, fue extraordinario. fueron diocesanos. Extraordinario en muchos sentidos, porque debido a la Revolución Francesa él no tuvo una instrucción primaria. Así que él fue, digamos que fue rechazado del seminario. Pero hoy diremos que tal vez él no era muy brillante, pero él simplemente no tenía la base para realizar sus estudios y él tenía un problema particular con el latín. Eso fue la cosa que él nunca pudo dominar y las conferencias eran en latín en esa época. Pero cuando él fue ordenado lo enviaron al pueblecito de Ars. Ellos creyeron que ese era un lugar donde él no podía hacer ningún daño. Solo había 200 personas en el pueblo. No era ni siquiera una parroquia cuando él fue allí, no lo creo. Él vivió una vida muy austera, él ayunaba, él oraba y él fue un gran predicador. Hoy en la liturgia de las horas hay un bello sermón catequético sobre la oración y los discursos catequéticos de San Juan Vianney eran como agua cristalina, muy simples, muy espirituales. Y él comenzó a predicar al pueblo, comenzó a amar al pueblo, estando con ellos, estando con las familias. Él comenzó un hogar de niñas huérfanas y de súbito las personas comenzaron a venir a él para confesión. Él oía 1 hora al día, 2 horas al día. Había veces que confesaba durante 15 a 18 horas al día. Y hubo que instalar una estación de ferrocarril en el pueblo de Ars, porque toda Europa estaba viniendo a confesarse con él. Escribió un ensayo y dice que hay 2 santos que son muy importantes para nuestra época. Él dice que Santa Teresa del Sol, de la que tal vez hablaremos más adelante, porque ella dio realmente su vida por el sacerdocio. Pero también John Vianney, por su compromiso con el sacramento de la penitencia, que él vio que esto era... Que si las personas iban a realmente poderse beneficiar de la Eucaristía, ser realmente alimentados por la Eucaristía y que la Eucaristía diera frutos en ellos, entonces necesitaban el sacramento de la reconciliación y él tenía este maravilloso don de Dios. Él podía leer los corazones. Así que las personas... Eso los asustaría de verdad. O si ellos estaban reteniendo algo, estaban demasiado abochornados para decir algo. Él les decía, ¿y de qué es este pecado en particular? Así que las personas venían de todos los lugares para confesarse con él. Y lo que realmente me maravilla de él es que su vida recalca el trabajo esencial del sacerdote, su púlpito. Él predicaba, él hacía que los niños vinieran por lo menos 2 veces a la semana y él mismo les impartía la instrucción catequética. Él no delegaba eso en la forma que muchos de nosotros lo hacemos hoy día. Y él tenía otras personas que lo ayudaban, pero él era catequista de la parroquia. El sermón dominical era muy instructivo, doctrinas claras y morales, doctrinas espirituales, el confesionario y la Eucaristía. La adoración de la Santa Eucaristía, todas esas 3 cosas fueron fundamentales. Y la Santísima Virgen, cuando él fue a Ars, él consagró la parroquia a Nuestra Señora. Sí, él también tenía un gran amor por Santa Filomena. Él le atribuía todos sus milagros, él se los atribuía a ella. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Él estaba trabajando en sus milagros y él estaba adquiriendo una reputación. Entonces él decía que Santa Filomena había... ¿Ha estado usted en Ars? Yo he ido, sí. Bueno, yo fui a su confesionario y yo pensé, el cura de Ars. ¿Se imaginan lo que este hombre oyó dentro de esta caja? Y yo me dije, Señor, si yo froto mi mano contra una pared y solamente se cayera una astilla, quiero decir, me sentiría muy feliz. Era tan pequeña, imagínense cuán caliente sería en el verano y fría en el verano. Esa iglesita, y eran 16 horas al día. Y yo puedo decirle... O sea, el Padre Pío hacía eso también, yo creo. Y yo puedo decirle que oír confesiones no es interesante. Quiero decir, no es muy interesante. Yo trato de que las mías sean interesantes. No me gusta ver aburrido al Padre José cuando él oye mi confesión.
Bueno, déjeme decir solo eso. Por 3 horas, pierde algo después de hora y media, pero por 16 horas, imagínense imagínense. Oh, yo tengo una gran idea. ¿Por qué algunos de ustedes, grandes pecadores que no han ido a confesarse en 30 años, por qué no buscan un sacerdote por ahí y comienzan a moverse? ¿Eso no sería fantástico? ¿Alguna vez ha oído usted una confesión de 30 años? ¡Wow! Ustedes saben, en Filadelfia este año tuvieron algo maravilloso. ¿Qué? Ellos tuvieron una línea telefónica que ellos llaman la línea telefónica, bendígame Padre, comenzando en noviembre. Ellos no oyen confesiones por teléfono. Me asustó un poco. No hicieron maravillas. Ellos instalaron vallas anunciadoras por donde quiera, anuncios de radio y de televisión, y habían sacerdotes en esta línea 2 horas al día contestando preguntas sobre la confesión y hablando con personas que pudieron haber tenido problemas en el pasado, dificultades con la confesión. Todo eso fueron como 6 meses que condujeron a un fin de semana en que hubo como 80 centros de reconciliación en la arquidiócesis, y durante este fin de semana del 18 de marzo, como 125,000 personas fueron a confesar. Fue maravilloso. Maravilloso. Ellos todavía mantienen esa línea telefónica abierta. Los sacerdotes entran, creo que 3 o 4 por cada turno. Creo que desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche o algo así. Pero lo que yo no entiendo es que las personas le dicen todos sus pecados a sus vecinos, pero no se lo dicen a un sacerdote. Yo no haría eso. Y el dinero que se gasten los psiquiatras. Oh, los psiquiatras. ¿Cuánto es? ¿$50 por No, media hora? $150 la hora, madre. Así es. Ven, nuestro Señor sabía eso y nos lo dio gratis. Solo que nosotros no somos tan inteligentes como para hacerlo. Y usted verá, lo interesante sobre Juan Vine también es que el diablo estaba de veras molesto con él. Oh, sí. Hasta le quemó su cama. ¿Usted vio No la la vi. cama quemada? Le digo que estaba simplemente carbonizada. Y él estuvo asustado del diablo por un rato. Él dice que se tapó con su sábana y sus dientes castañeteaban, pero después de un rato él comenzó a insultarlo. ¿Qué fue lo que le dijo al diablo? Que si hubieran 3 hombres como él, todo el mundo se convertiría. Sí, se convertiría. Díganos algo más sobre el cura de Ars. Bueno, una cosa que me gusta mucho de él es que él se escapó de Arce, creo que 2 o 3 veces. Sí, 2 o 3 veces. Sí, él trató. Él trató de huir e ir a un monasterio. Ajá. Y porque él creía que era un pecador y que no estaba haciendo un buen trabajo. Así que él empacó sus cosas, creo que 3 veces, y se fue, pero nunca llegó al monasterio. Regresó y volvió a la confesión. Y las personas le corrían detrás. Pero díganos algo más sobre el sacerdocio como tal. Yo creo que hoy día las personas da la impresión de que en vez de cuando aparece una acción escandalosa o algo así y toda la realidad del sacerdocio comienza a descender, díganle a las personas cómo es que ellos responden o reaccionan cuando suceden cosas así. Escándalos en el sacerdocio. Bueno, para mí es sorprendente cuán comprensivo y dispuesto al perdón es nuestro pueblo católico. Porque realmente me sorprende, ya que hemos atravesado tiempos muy duros. Es decir, yo recuerdo justo después del concilio, yo creo que en una diócesis hubo como 150 sacerdotes que abandonaron el sacerdocio en un año. Casi todo el mundo conoció un sacerdote que se fue. Y eso causó tanto dolor. Y luego los escándalos de los años recientes, los escándalos sexuales que son tan difíciles de procesar en nuestra mente y de lidiar con ellos. Pero el pueblo católico tiene este amor instintivo por el sacerdocio y la comprensión de que el sacerdocio es Jesús, que el sacerdote es otro Cristo. Y usted sabe, Teresa tuvo esta experiencia cuando ella tenía 14 años y ella fue a Roma en una peregrinación con su padre y su hermana, y era una peregrinación diocesana. Había muchos sacerdotes en ella, creo que tal vez 40 sacerdotes, y ella escribe en su autobiografía que fue durante esa peregrinación que ella comprendió que los sacerdotes son hombres débiles y frágiles y que realmente necesitan oraciones. Algunos bromeaban con enamorarse, otros jugaban al azar. Puede que hayan bebido un poquito más de la cuenta, nada como lo que hemos sufrido en estas últimas décadas. Pero ella quedó atónita por eso, y ella lo miró con gran claridad para una niña de su edad. Así que cuando ella fue al Carmelo, cuando ella fue examinada por el vicario general antes de hacer sus votos, y él le preguntó por qué había ido allí, ella le dijo: yo he venido aquí para orar y sacrificarme por la salvación de las almas y especialmente, muy especialmente por los sacerdotes.
Supongo que se impresionaría. ¿Perdón? Supongo que él se impresionaría mucho, ¿no? Una niña de 15 años. Sí. Y entonces, sabe usted, no muchas personas saben esto, pero había un sacerdote que abandonó el sacerdocio durante esos años en que Teresa era una religiosa joven. Su nombre era Jason Loison. Él había sido un suficiente y luego se convirtió en dominico carmelita. Y entonces conoció a una acaudalada viuda americana y se casó con ella y comenzó su propia iglesia. La iglesia francesa gálica. Una iglesia muy liberal que quería la elección de los obispos. Todo tipo de cosas como esa. Un rechazo de la infalibilidad papal. Esa fue la cosa que provocó la definición de la iglesia de la infalibilidad papal. Y cuando él dejó el sacerdocio, Teresa oyó hablar de eso. Fue reportado en toda la prensa. Y él andaba viajando. Él era un conferencista famoso. Ella pensaba que él era el primer sacerdote que había abandonado el sacerdocio. Y quedó totalmente desconcertada por esto. Por dos razones. Primera, porque ella pensó que su salvación estaba amenazada. Pero ella dijo que había montones de personas que nunca iban a recibir la gracia de Jesús por medio de este hombre en particular. Así es como sucedió. Eso fue muy duro. Eso fue lo que causó tanto dolor y ella se ofreció a sí misma. Ella hizo una oración por el amor de Dios y ella lo tenía en mente y ella oraba por él todos los días hasta su última comunión. Ella ofreció. ¿Regresó él alguna vez? No, él no regresó, pero todo indica que en su lecho de muerte él se arrepintió. Su hermana le envió algunas de las notas de ella sobre él después que ella murió y le dijeron que ella había ofrecido su vida por él. Así que yo pienso que Teresa, al final del último siglo, a través de este Loison, tuvo una visión espiritual sobre la crisis que se avecinaba en la iglesia. ¿Y qué es lo que la misma iglesia enseña sobre el sacerdocio en sí? Bueno, para decirlo en los términos más sencillos, que el sacerdote, en virtud de la consagración que él recibe en las órdenes sagradas, se le da una parte del ministerio de Jesús, que Jesús mismo continúa su ministerio por medio de la predicación del sacerdote. Jesús continúa predicando el Evangelio. Así que es muy importante que el sacerdote conozca la palabra de Dios y que sea absolutamente ortodoxo en su fe, porque él entrega su voz al Señor mismo para predicar y para enseñar. Jesús perdona los pecados y se hace presente a sí mismo en la Eucaristía y actualiza su sacrificio por medio del sacerdote. Jesús consuela y sana a los enfermos en la unción y que en el cuidado pastoral que da el sacerdote, que el sacerdote está entregándose a sí mismo a Jesús para que Jesús pueda usar al sacerdote para extender su ministerio, para continuar su ministerio. Y por eso es que nosotros no vacilamos en decir con el entendimiento apropiado que el sacerdote actúa en persona Cristo. ¿Y qué sucede? ¿Por qué ha sucedido? Y uno se pregunta, digamos que un sacerdote abandona la iglesia, como lo hizo este sacerdote, y pues tal vez se vuelve anglicano o episcopal o metodista o lo que sea. Y entonces él oficia lo que parece ser una misa. ¿Puede él consagrar en ese punto? Él lo hace siempre y cuando tenga la intención. Eso es algo atemorizante, realmente atemorizante. Sí. Sí, eso es algo ¡cuán atemorizante. maravilloso! Quiero decir, es maravilloso que Dios nos haya dado este don y que nos lo da para siempre. Pero como con cualquier persona a la que Dios se le da un don, lo podemos usar o abusar. Entonces, el pueblo que está allí recibe de veras el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Seguro. ¡Wow! Sí, eso de verdad que asusta, ¿no? ¿Ve usted? Esa fue la crisis de la iglesia primitiva. Durante los tiempos de la persecución o de las herejías, los sacerdotes abandonaban la iglesia y ellos eran apóstatas o se unían a una secta herética. Y hubo movimientos en la iglesia primitiva para reordenarlos si ellos querían regresar y ser sacerdotes. ¿Sabes? Para poder funcionar como sacerdotes tendrían que ser reordenados. Y los padres de la iglesia dijeron unánimemente no. Una vez que uno es ordenado, uno es ordenado.
Es como el bautismo. Una vez que usted es bautizado, no puede volver a ser bautizado. Las tres palabras yo creo que me ayudan a entender el sacerdocio son la vocación, que es una llamada de Dios, es decir, Jesús. Y el autor de la carta a los hebreos dice que nadie se toma este honor por sí mismo, sino que tiene que ser llamado por Dios, como lo fue Aarón en el Antiguo Testamento. Así que tiene que haber una vocación que es una atracción misteriosa interna hacia el sacerdocio. Entonces la próxima palabra sería la consagración, que es la recepción del sacramento de las órdenes sagradas. Y finalmente la misión, que es cuando el obispo envía al sacerdote a una zona particular de su rebaño para administrar al pueblo de Dios. Así que cuando hablamos del sacerdocio, hablamos de vocación, el llamado de Dios, la consagración, que es efectuada por Jesucristo en el Espíritu, en el rito de la ordenación y la misión de parte de la Iglesia. La Iglesia envía al sacerdote a extender el ministerio de Cristo en una zona particular de la Iglesia. ¿Y cómo es esto? ¿Qué espera la Iglesia de la persona laica promedio con relación a su sacerdote? Bueno, yo creo que los laicos, el sacerdote es ordenado para servir a los laicos. El sacerdote existe en la iglesia para servir al pueblo de Dios. Así que yo pienso que los laicos tienen el derecho de esperar del sacerdote la palabra de Dios en su pureza. La palabra de Dios dicha a ellos en tal manera que cambie sus vidas, que los consuele y que los amolde. Porque el sacerdote, antes que nada, y por sobre todo es un maestro. El sacerdote es el rabino del nuevo Israel, de la nueva alianza. Así que el pueblo tiene el derecho de esperar la plenitud de la verdad católica, de sus sacerdotes. El pueblo tiene el derecho de esperar los sacramentos celebrados como la iglesia quiere que se celebren. Como usted sabe, madre, yo enseño en seminarios y una de las cosas que yo digo repetidamente cuando yo enseño los cursos sobre los sacramentos es que el pueblo no necesita su creatividad. Usted puede ser tan creativo como quiera al predicar y al enseñar, usar tantos bellos ejemplos como sea posible y ser creativos en la planificación pastoral. Servir al pueblo, pero cuando usted está celebrando la misa y los sacramentos, usted tiene que celebrarlos como la iglesia quiere que sean celebrados, porque esta no es una oración particular, no es la oración del sacerdote, es la oración de toda la iglesia, y es su oración en la medida en que él entre en la oración de la iglesia. Así que el pueblo tiene el derecho a los sacramentos como la iglesia desea que sean celebrados y el pueblo tiene el derecho al cuidado pastoral. El pueblo tiene el derecho a esperar que el sacerdote esté ahí en los momentos de alegría y de dolor, que esté con ellos cuando estén enfermos, cuando están muriendo, cuando tienen problemas familiares y problemas con los hijos. El sacerdote debe ser un padre, estar con su pueblo. Bueno, ¿y qué sucede si un sacerdote por cualquier razón se hace, tal vez él no cree en la presencia real del Señor? ¿Ve? Ahora, él es sacerdote y lo será por siempre. ¿Qué sucede cuando él consagra pero no cree? Lo maravilloso del sello de la Sagrada Orden es que la falta de fe del sacerdote o su pecaminosidad personal no puede afectar la santidad de los sacramentos. Así que si la fe del sacerdote es débil, cuando él celebra los sacramentos, siempre y cuando él tenga la intención mínima de hacer lo que la iglesia quiere, Cristo se hace presente y el sacrificio de la cruz se hace presente. Y cuando él absuelve, los pecados son perdonados. Aun si el sacerdote está viviendo en un terrible y grave pecado, su propio pecado no puede afectar la santidad del sacramento. Solo Dios pudo haber creado el sacerdocio de esta manera. Sí, sí. Porque uno pensaría que algo depende de él, ¿no? ¿No es así? Bueno, el sacerdocio, debido a esta gran configuración con Jesús, esta transformación, el sacerdocio realmente exige
una gran santidad personal de parte del sacerdote. El sacerdote siempre está haciendo cosas santas. Él siempre está tratando con las cosas de Dios. Así que para ser tan efectivo como sea posible, él tiene que luchar por la santidad personal. Y en el sacramento de las órdenes sagradas, está la gracia sacramental que recibe el sacerdote. La gracia de ser fiel a la vida sacerdotal y todas las gracias necesarias para ejercer el sacerdocio. Así que todas esas gracias están siempre allí, solo que algunas veces no las usamos como lo necesitamos hacer. Pero yo tengo la gracia en el sacerdocio de predicar la palabra de Dios con efectividad, de administrar el sacramento con fervor, de hacerlo de esta forma, así. Y de proporcionar al pueblo el cuidado pastoral, aunque yo puedo ser halagán y descuidado, pero ahí está la gracia para que yo la use. Dios no nos daría este gran don sin darme la ayuda que yo necesito para vivir los tiempos buenos y los difíciles. ¿Saben cómo es el matrimonio? Es lo mismo que en el matrimonio, madre. La bella gracia del matrimonio está ahí. Es decir, Dios hace al hombre y a la mujer uno, y Dios le da a la pareja toda la gracia que necesitan. Él promete dar a los esposos todas las gracias que ellos necesitan para crecer en el amor y ser fieles y cargar la cruz. Bueno, eso es muy interesante, pero yo creo que esa es una pregunta que se hacen muchas personas. Y por eso es que hoy existe una cierta cantidad de confusión en nuestra iglesia de hoy. Como una mujer que me dijo que el domingo de resurrección su sacerdote había consagrado un gran pastel. Entonces le dije, bueno, ustedes no recibieron la Eucaristía, pero de todas maneras era tan confuso que ella sintió que, bueno, en virtud del tremendo don que Dios les ha dado a ellos, habían recibido la Eucaristía, no importa cómo. Y yo le dije, no. Tiene que ser pan y vino. Sí, tiene que ser pan y vino. Así que, bueno, yo creo que recibimos una gran cantidad de información de parte del Padre, así que yo les voy a dar la oportunidad a ustedes de hacer sus preguntas a continuación en solo un minuto. ¿Qué? Estamos de nuevo con el Padre Frederick Miller y tenemos una llamada. Hola. Hola, madre. Me llamo Marta de Pensilvania. Hola, ¿y cómo está usted? Bastante bien. Yo tengo una pregunta para el padre. Bueno, yo tengo en realidad dos breves preguntas que me encantaría que me contestaran. La primera es, ¿en qué punto en las Sagradas Escrituras o en la historia de la Iglesia vemos la consagración de la hostia? ¿Y por qué limitarla al sacerdocio? Y la segunda es que la Escritura se refiere a que nosotros tenemos un libre albedrío. Sin embargo, también se refiere a nosotros como pecadores, que siempre están pecando mientras estamos en esta vida. Y entonces, ¿dónde estaría nuestro libre albedrío? Bueno, la primera pregunta sobre la Eucaristía, nosotros creemos que Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena, la noche antes de que Él muere, y nuestro Señor consagró el pan y el vino, y entonces le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Ahora está claro por las narraciones de la institución que solo los apóstoles estaban ahí. Y desde los primeros días de la iglesia han sido solo los apóstoles o aquellos que están asociados a su ministerio por la imposición de las manos, quienes celebran la Eucaristía. Yo pienso que eso está tan claro como es posible en las Escrituras y en nuestras tradiciones cristianas y en la historia de la Iglesia, que desde el mismo principio fueron solo los apóstoles los que celebraron la Eucaristía y aquellos que ellos atrajeron más tarde a su ministerio por la imposición de las manos. Yo no comprendo cuál es la segunda pregunta sobre el pecado. No la comprendo, realmente. Yo creo que lo que le está diciendo es que todos nosotros somos pecadores y que sin embargo pues tenemos libre albedrío. No estoy demasiado segura sobre lo que ella quiso decir. Yo tengo la idea de que lo que quiso decir es que si tenemos una voluntad libre y tomamos una decisión,
porque es un pecado. Ahora bien, ¿alguien tiene alguna luz sobre esto? No, ustedes están tan confundidos como el resto de nosotros. Muy bien. Yo creo que nosotros somos solo capaces de cometer pecado porque tenemos un libre albedrío. Usamos nuestra voluntad contra Dios al cometer el pecado y luego cuando recibimos la gracia del arrepentimiento de Dios y cooperamos con eso, confesamos, nos sentimos contritos, confesamos nuestros pecados, queremos repararlos y recibimos la solución en el sacramento de la penitencia. La cosa que yo hago realmente y que yo quería decir antes es que todo el ministerio de Jesús realmente instituyó el sacerdocio, que Él es el sacerdote. En el momento de la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne, la humanidad de Jesús fue sellada por el Espíritu Santo de tal manera que Él como hombre puede comunicar la vida divina. Así que la ordenación de Jesús ocurrió en el mismo momento de la encarnación en el vientre de María, debajo de su corazón. Así que Jesús es el sacerdote, Él revela al Padre, Él comunica el amor del Padre, Él nos comunica la gracia, especialmente por medio de su muerte en la cruz. Él reconcilia al hombre con Dios. Sin embargo, podemos ver momentos específicos en el ministerio de Jesús, cuando Él dice, hagan esto en memoria mía. Él está consagrando a los apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Él les da a ellos su poder de celebrar la Sagrada Eucaristía. En la noche de resurrección, cuando Jesús aparece a los apóstoles por primera vez, Él dice, reciban el Espíritu, la paz esté con vosotros, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, aquellos cuyos pecados ustedes perdonen serán perdonados, y aquellos cuyos pecados ustedes no perdonen no serán perdonados. Jesús está ahí, Jesús les da a sus apóstoles su idea para perdonar todos los pecados humanos. Y en el día de su ascensión, Él les dice de nuevo a los apóstoles, toda la autoridad en los cielos y la tierra se me ha dado. Vayan pues hasta los confines de la tierra y prediquen este evangelio. Enseñen todo lo que yo les he enseñado y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el día final. Así que podemos ver en esos 3 puntos del evangelio la institución específica del santo sacerdocio que fue dado a los apóstoles y que ellos transmiten. Ellos comparten con los demás por medio de la imposición de las manos que en sí fue instituida por el Señor. Yo pienso que nosotros tenemos que nos confundimos algo con el libre albedrío. Algunas personas casi resienten que el Señor nos haya dado el libre albedrío. Ellos dicen, bien, tú me diste el libre albedrío, ¿y por qué te enojas si yo peco? ¿Puede usted ampliar un poquito esto? Bueno, en la forma en que yo lo veo es que Dios nos dio el libre albedrío porque Él quiere nuestro amor libremente. Él quiere que lo amemos libremente. Él no nos amarra, Él no nos fuerza a amarlo. Y el libre albedrío nos ha sido dado para hacer el bien y para amarlo a Él. Y cuando nuestra voluntad tiene problemas es por el pecado original. Tenemos una tendencia a ser egoístas y al pecado, a las tinieblas, y por medio de nuestro bautismo Jesús nos da una porción del poder de que esta es su voluntad humana. Así que en nuestro bautismo recibimos el movimiento de Cristo hacia el Padre cuando estaba en la cruz. Recibimos el poder para toda la vida de morir al egoísmo en el pecado y a vivir la vida de la caridad. Así que no solamente Dios nos ha dado un libre albedrío, sino que Él nos da en nuestra condición caída un compartir en la voluntad de Jesús. Así que tenemos el poder, todo el poder de la muerte y la resurrección de Cristo para seguir viviendo. El hecho de que somos pecadores nos hace responsables. Por eso, entonces, es parte de escoger mal. Y aunque tengamos libre albedrío, yo creo que algunas personas no entienden el por qué somos castigados por ello. Así que, ¿por qué somos castigados? Contra él. Bueno, la voluntad se nos dio para hacer el bien, pero nos escogemos a nosotros mismos por sobre el bien, que es un bien desordenado, sobre el bien verdadero. Sí. Y no es cierto que nosotras hacemos cosas muy locas. Nosotros si compramos un automóvil nuevo le dan a uno un libro grande donde se dice que se debe hacer y no se debe hacer. Y el Señor tan solo nos dio 10 mandamientos. Y no nos gusta eso. Damos más atención a nuestros automóviles que a los mandamientos. ¿Cuántas personas cree usted que leen esos libros? Los compradores lo lo hacen leen. ellos.
O sea, si ellos reciben un libro sobre sus automóviles, yo le aseguro que como en 6 días ellos conocen todo el libro. Porque cuando yo lo tomo, me dicen, no hagas eso. Y yo le digo, ¿por qué? Yo compré este carro y yo puedo hacer esto. Bueno, usted no está supuesta a hacer eso. Si usted toca esto, van a suceder muchas cosas malas. Usted sabe, madre, volviendo a los mandamientos, piensa en las desgracias que las personas traen a sus vidas al romper los mandamientos, al usar su libre albedrío contra los mandamientos, contra el amor de Dios. Y Él pudo habernos hecho para que obedeciéramos, sin voluntad, pero eso no sería amor. Seríamos como un tipo de clon o robot que no sabría lo que va a hacer después. Bueno, tenemos otra llamada. Hola. Hola. Madre. Sí. Sí, yo soy de Michigan y yo quisiera saber si usted le pregunta al padre, yo tengo personas no católicas que siempre me preguntan por qué el sacerdote puede cuando él oye la confesión y ellos piensan que él es un hombre común y corriente. ¿Me pueden explicar para yo poder hacerles saber qué es lo que ellos tienen que ningún otro hombre común y corriente tiene? Yo podría contestar eso, pero no voy a hacerlo. No. Repito, nosotros creemos que en el sacramento de las órdenes sagradas Jesús le confiere al sacerdote un poder. El sacerdote en el sacramento de la ordenación recibe la gracia del sacerdocio y el poder del sacerdocio. Y el poder no es de él, es para que él lo use. Pero el poder es realmente el poder de Dios. Así que cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, él está usando ese poder que le fue dado a él en las órdenes sagradas, el poder de Jesús para remisión de los pecados. Solamente el sacerdote ordenado tiene ese poder. Y yo creo que esto es algo que nosotros hemos perdido en nuestra comprensión del sacerdocio, que el sacerdocio no es solo un ministerio, no es tan solo la predicación de la palabra de Dios. Esa es una parte importante del sacerdocio, es una parte esencial, pero hay un poder sobrenatural que le es dado al sacerdote para el bien de la iglesia. Y por eso es que solo el sacerdote puede perdonar los pecados. Eso no significa que el sacerdote no sea un pecador. El sacerdote mismo necesita ir a confesarse muy frecuentemente. Las personas no se dan cuenta de eso, que el sacerdote tiene que confesarse. Tuvimos en el seminario, tuvimos una conferencia sobre el sacramento de la reconciliación en julio y tuvimos un panel de discusión. Al final habían algunos laicos, algunas hermanas y algunos sacerdotes, y yo pienso que muchos de los que asistieron a la conferencia se sorprendieron. Nosotras vamos a confesarnos muy a menudo. Muy a menudo, sí. La otra cosa grande sobre el sacerdocio es que tenemos lo que se llama el sigilio del sacramento de la penitencia, lo que significa que cualquier cosa que el sacerdote oye en confesión no lo puede revelar bajo ninguna circunstancia en absoluto. Así que eso protege al pueblo para que ellos le puedan decir cualquier cosa que deseen a sus pastores y nunca sale de ahí. Por eso es que las mujeres nunca podrían ser sacerdotes. Porque ellas nunca pueden guardar un secreto. Bueno, pues ahora tenemos otra llamada, ¿no es así? ¿No? Hola. Oh, sí que la tenemos. Hola. Hola, Madre Angélica. ¿De dónde es usted? Yo soy del oeste de New York. Muy bien. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es para usted y para el padre. ¿Puede explicar a los católicos por qué a los sacerdotes no se les permite casarse? ¿Y quién instituyó eso? ¿Jesús o la iglesia? Y voy a colgar. ¿Sabe? ¿Puede usted imaginarse un sacerdote con 5 o 6 niños y darle todo su tiempo, el tiempo a la gente? Yo pienso que su esposa estaría muy molesta. Esa es una de las razones. Y, yo creo que una esposa molesta es mucho peor que otros peligros, ¿sabe? Yo tengo mis propios conceptos del por qué la iglesia hace muchas cosas, como ven. Nuestro Señor recomendó el celibato. Él dijo que era una gracia que les daba a algunas personas para el bien del reino de Dios. Y San Pablo también recomienda la castidad para el bien del reino de Dios. La iglesia desde el principio ha visto un valor muy precioso en el celibato de los sacerdotes. Y yo pienso que cometemos un gran error al decir que la iglesia quiere que nos mantengamos célibes para tener más tiempo para darle al pueblo. O que es menos caro mantener un sacerdote
en vez de toda una familia. No es por fines utilitarios. La razón primera para el celibato es para que el sacerdote pueda entregarse a sí mismo ante todo y primero que nada en amor totalmente a Jesús con un corazón indiviso. Así que eso viene primero, el sacerdote que tiene esa relación con Jesús, que lo cubre todo, que consume todo su tiempo y esa relación lo destina a ser el instrumento de Jesús en la iglesia y en el mundo, con total libertad. Así que yo estoy asignado ahora a Filadelfia y mi obispo me dice que tengo que ir a cualquier lugar en la arquidiócesis o a donde quiera, estoy libre para ir, no tengo que preocuparme de familia, mujer o hijos. Yo tengo esa libertad de servir a Jesús en la forma en que Él quiere que yo lo sirva. Así es, según me ha sido revelado a mí por medio del obispo. Y también el sacrificio envuelto en el celibato es un gran sacrificio. Todo hombre quiere ser esposo y padre. Es algo natural y bueno. Pero ese sacrificio es hecho, y la iglesia siempre ha visto en eso, fructificación espiritual. Así que el hombre que es célibe no cede la paternidad. Él cede la paternidad física, pero él asume una paternidad espiritual en la iglesia para que él pueda ser el padre espiritual de muchos hijos e hijas. Y él realmente da la vida al predicar el evangelio, al perdonar los pecados, el bautismo y la reconciliación, al alimentar a las personas con el mejor alimento posible, la Eucaristía. El sacerdote está dando y nutriendo la vida en una forma muy paternal. Así que el sacerdote es un esposo, él tiene una relación esponsal con la iglesia. Él está en la iglesia en la persona de Jesús, el novio. Y él también tiene una relación paternal, una relación de padre con el pueblo de Dios. Y ese es realmente el lado bello, el lado luminoso del celibato. Es un sacrificio, pero no es con fines utilitarios, sino es para el bien de esa relación única con Jesús. Una relación total con Jesús y una relación paternal con un número incontable de hijos. ¿Puede la iglesia cambiar el celibato? Sí, no es esencial al sacerdocio. En la iglesia ortodoxa existen sacerdotes casados, pero en la iglesia occidental y en un segmento de la iglesia oriental se ve el celibato como algo tan precioso, tan santo, que nunca querríamos perderlo realmente. Padre, usted tiene un libro sobre Santa Teresa. ¿Lo escribió usted? Yo lo hice. Se llama Las pruebas de la fe de Santa Teresa de Lisieux. ¿Y cuáles fueron esas? Las pruebas de la fe. Durante sus últimos 18 meses de vida, ella tuvo estas horribles tentaciones contra la fe. Ella dijo que se sentía como si fuera una atea, una materialista o una agnóstica. Y lo que yo traté de mostrar allí es que durante esos 18 meses de su vida, cuando ella estaba muriendo de tuberculosis, ella estaba de veras sufriendo algo de lo que Jesús sufrió en la cruz como resultado de los pecados contra la fe en el siglo XX. Y yo pienso que aunque ella era muy discreta para decirlo, yo pienso que ella sufrió los efectos de la crisis del sacerdocio, también como eso afectaría a Jesús en su pasión. Oh, sí, tenía que ser, porque Él sabe todas las cosas. Y yo no creo que pueda haber nada más trágico en la vida de Jesús que uno de sus apóstoles que lo traicionen esa noche. Y afortunadamente se arrepintió mucho después. Pero el pueblo nunca comprendió bien y los apóstoles nunca comprendieron. Y ellos siempre lo llevaban a un lado de noche. Cuando estaba cansado para decirle, ¿qué quieres decir con la parábola del sembrador? Obviamente ellos eran pescadores y no sabían mucho sobre agricultura. Pero eso tuvo que crear en nuestro Señor una soledad, porque Él nunca podía compartir realmente lo que Él sabía, lo que Él era, quién era Él con sus apóstoles. Bueno, me queda un minuto y si yo le doy 30 segundos para que nos dé su bendición y mis 30 segundos son para mi alocución. Yo también tengo una locución, madre. Les pido a todos los que nos ven para que oren mucho más que lo que han hecho por vocaciones al sacerdocio y por la santificación de aquellos que ya son sacerdotes.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ahora es mi turno. Como si no supieran de lo que les voy a hablar, ¿ah? La primera parte de este mes está un poquito mejor, pero sigan cooperando, por favor. Solo recuerden que esta cadena está llegando a ustedes por ustedes mismos. Y sin sus pequeñas contribuciones todos los días, todos los meses que existimos, pudiera desaparecer en cuestión de 30 días. Y así lo queremos. Queremos una total dependencia en el Señor Dios y en ustedes. Así que si ustedes se benefician con esta cadena y ustedes se han acercado al Señor, sean generosos, porque esta es su cadena y es para ustedes. Y nos veremos de nuevo la semana próxima. Adiós.